¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Estamos iniciando semana y iniciando una semana importante porque gracias al Colegio del Notariado Mexicano tendremos oportunidad de hacer una semana de mucho análisis de lo que pueda venir, de lo que está pasando en el sector vivienda y lo que viene para adelante. Y para platicar de eso tengo el placer de estar en el Colegio del Notariado Mexicano con su presidente, mi querido Guillermo Escamilla. ¿Cómo estás, presidente? Pues yo estoy muy honrado de tenerte aquí. Un día contigo en el Colegio Nacional de Notariado Mexicano es un verdadero honor. Muchas gracias por todo lo que nos has apoyado para esto. No, fíjate que el notariado es fundamental, son representantes de la sociedad, dan fe pública de muchas de las cosas que para nosotros son muy cotidianas, pero que no tendrían sentido sin la participación de un notario y a veces no nos damos cuenta. Es decir, es que voy a hacer un testamento con un notario, voy a vender una casa con un notario, voy a vender un terreno con un notario, quiero hacer la aportación de un terreno para un proyecto inmobiliario, pues hay que hacer un fideicomiso, es con un notario. Entonces, la realidad es que el notariado es fundamental porque le pone legalidad a muchas de las operaciones que entendemos cómo hacer. ¿Qué es un fideicomiso? Pues es una bolsa donde ponemos todo y le damos un destino a todo aquello. Ok, ese es el principio, pero requiere una base de legalidad que le permita que sea seguro para todas las partes, ¿no? Porque después ese fideicomiso va a ser sujeto de garantías hipotecarias, de liberaciones para ventas, de una serie de cosas, y en ese sentido la experiencia de lo que hacen los notarios mexicanos es fundamental. El notariado y la vivienda, ¿tú por qué crees que es importante que a esta altura del partido, con un rezago habitacional importante, con mucho tema, siempre se ha dicho que en México tenemos la reforma agraria muy bueno que pasó, sin embargo tenemos todavía un tema importante de regularización de predios? ¿Qué significa para ti que el notariado haga un evento de vivienda? Bueno, realmente lo que queremos hacer, que se hizo a partir del año pasado, que también tuvimos el gusto de que nos acompañaras, es decir desde el notariado lo importante que es la vivienda para cada mexicana y cada mexicano, lo importante que es la vivienda para el Estado, lo importante que es la vivienda para las empresas. Es decir, la suma de valor que da la vivienda hasta el punto final que debe de ser la o el mexicano que la adquiere y su familia que la utiliza, es para nosotros de la mayor importancia. Entonces, lo que buscamos con este Seminario Nacional de Vivienda, segundo Seminario Notarial de Vivienda, es que distintos sectores y actores platiquen de qué hay y qué es lo que viene en materia de vivienda. Desde una perspectiva legal, desde una perspectiva económica, desde una perspectiva de desarrollador, de financieros, de la autoridad pública, de personas encargadas del desarrollo urbano en el país e incluso de aquellos que van a comprar su primera casa. Todos tenemos algo que decir en materia de vivienda porque todos necesitamos una vivienda. Pero además en un contexto donde, a ver, tenemos una desaceleración de la economía, tenemos una guerra que se está librando, tenemos todavía las secuelas de la pandemia, tenemos un cambio de visión de la ciudadanía que después de estar encerrados salimos y nos dimos cuenta que a lo mejor necesitamos otra cosa de la vivienda, otra ubicación, otra cosa de la oficina. Entonces, como que hay muchas cosas en juego y además la tecnología. ¿Sí? Que hoy los notarios, por ejemplo, están librando una batalla para ver cómo se va a acabar de formalizar todo ese proceso que va desde que una operación inmobiliaria tenga un inicio en una vía digital. ¿Qué va a pasar para el futuro? Y veremos el momento en que la operación de punta a punta sea digital o cómo se van a ir dando los marcos legales, porque de pronto no entendemos por qué no sucede, ¿no? Hay gente que dice, ¿por qué no lo puede ser digital? Marco regulatorio, marco operativo, o sea, hay muchos temas. El segundo seminario de vivienda del notariado mexicano se va a llevar a cabo este jueves y viernes y todavía está abierta la inscripción para quien se pueda inscribir, que no es únicamente para notarios. Eso es importante, es un evento que organiza el notariado mexicano, pero que no es un evento únicamente para el grupo de notarios y sus equipos de trabajo, sino para toda la cadena de valor que tiene que ver con este proceso, porque a fin de cuentas ustedes trabajan, como lo decías, con brokers hipotecarios, con desarrolladores inmobiliarios, con corredores inmobiliarios, con propietarios de suelo, con instituciones de gobierno que tienen que ver con todas estas operaciones. Ustedes tienen que ver con todo, ustedes son como el punto de encuentro donde todas las ideas llegan y para poderse materializar tienen que pasar a través de un notario. Así es, somos el punto final del trabajo de muchas personas. Un buen desarrollador construye determinadas viviendas, un buen broker las promueve en venta, un buen financiero aporta los recursos necesarios para el crédito puente o incluso para la adquisición por parte del el adquirente final, un buen arquitecto hace un buen diseño de esas viviendas y todo eso al final del día, nosotros lo único que hacemos es casi al final de esa cadena de valor que reitero da la vivienda, le ponemos el punto final, pero es como aquellas buenas historias que nos gustaría contar.
cuando hay un buen libro, una buena historia, todo es importante. Y lo que hace el notariado es nada más acompañar en el último párrafo. Tenemos que ver y asesoramos en todo el proceso, pero sí es conveniente que cuando ya estás a punto de meter la llave a tu casa, te sientas tranquilo, te sientas seguro, que cuando la persona, el desarrollador o una persona física como tú o como yo que vendemos nuestra casa, nos sintamos cómodos con a quien se la vendemos y recibamos nuestro dinero de una manera que sea lícita y fiscalmente adecuada. Entonces, nos ocupamos de sumar en todo ese proceso. Fíjate que es muy modesta esta visión que dices, porque sí, hacen eso, se encargan de ver todo eso, pero además están en el proceso acompañando a la ciudadanía en la construcción de los entornos para que eso pase, porque ustedes de alguna forma, como este evento, que se trata, por ejemplo, de ver qué hay que decirle a los legisladores para que actualicen los marcos normativos, qué hay que decirle a los bancos para que actualicen sus marcos de operación. Vaya, sí se encargan de dar fe pública de todo lo que sucede, pero antes de eso ayudan a que la construcción, por ejemplo, lo que te estaba diciendo, en este momento que hay que reconocer la realidad de lo que está pasando con la tecnología, la realidad de lo que está pasando con algunos temas políticos incluso, o sea, creo que hay que construir un entorno para que vaya actualizando el notariado. Lo que es un hecho es que el notariado no opera para el tema inmobiliario igual que operaba hace 50 años. Seguramente hay actualización. No, desde luego, nosotros hemos generado a través de ese diálogo permanente con distintas instituciones de actores una expertise adicional a solamente dar fe pública del contrato de compraventa de crédito o la hipoteca correspondiente. Nos hemos convertido amablemente, gracias a que nos han abierto la puerta para ello, en asesores en desarrollo de negocios para las partes y también para quien compra, desde una perspectiva neutral, desde una perspectiva imparcial, con una particularidad adicional. Ejercemos una función pública, pero no formamos parte del gobierno. Entonces, los desarrolladores y las personas nos ven desde esa perspectiva. Ejerce una función pública, pero no es una oficina de gobierno. Y el gobierno nos ve como particulares, pero que somos aliados de manera preventiva y de recaudatoria con la función pública que se desarrolla en cualquier dependencia. Entonces, nos encontramos en ese punto medio que permite que las cosas caminen muy bien en ese proceso virtuoso que debe ser el desarrollo de vivienda y la compra de una propiedad. Y así como ha sucedido con el notariado, ha sucedido con los desarrolladores inmobiliarios. Tú como arquitecto, tú como comunicador de primer nivel en materia de vivienda, también ha habido una integración de cada vez más y mejor, y de cada vez más disciplinas y de mejor manera a todo el desarrollo de vivienda en el país. Bueno, lo relevante aquí es que el notariado es un asesor. Digo, siempre que hemos tenido oportunidad de platicar con un notario, decimos que cuando alguien quiere hacer un testamento, no únicamente va a hacer el testamento con el notario, sino va a preguntarle antes. Mucha gente vamos antes para decir, oye, quiero hacer un testamento, ¿qué beneficios me trae? Pues te trae este y este y este beneficio. ¿Qué puedo hacer con un testamento? Esto y esto y esto y esto. ¿Cuánto me cuesta un testamento? Pues mira, te cuesta así, asado. Si te esperas a septiembre, que es el mes del testamento, te va a salir más barato. Y esa función la hacen para todos los temas que tienen que ver con ustedes. Una persona que quiere platicar un inmobiliario que llega con ustedes, oye, fíjate que quiero hacer un proyecto inmobiliario y estoy viendo cómo hacer la compra del suelo. Desde ahí les ayudan. Y hay muchas ocasiones donde los empresarios que están metidos en esto no necesariamente tienen ese expertise o no necesariamente tienen esa capacidad de análisis que de pronto encuentra uno de los asesores externos. En este caso, ustedes son un asesor de primer nivel, que tienen toda la estructura de estarlo trabajando, que operan en todo el país, porque esa es otra ventaja. Si yo llego con un notario en la Ciudad de México, aparte de todas las generalidades, va a conocer los detalles de la regulación local. Así es. Y eso es un valor agregado importantísimo, ¿no? Que no es que sean todólogos, son todólogos, pero con expertices particulares en las regiones en que operan. Por eso los notarios tienen sus localidades, ¿no? Así es, cada entidad federativa tiene su notariado. Y ahorita que te escucho, tienes toda la razón. Además lo hacemos desde afuera y eso nos da mucha objetividad. En el momento en que yo compré mi casa, aunque sea notario, yo lo estaba viendo con el corazón, con el hígado, Claro. pero quizás no tanto con la razón. Siempre hay una parte emotiva que es la compra de tu casa O la venta. o la venta que se ve distinto. Para un desarrollador igual, es muy institucional, puede ser muy cuidadoso, con un gran equipo jurídico y administrativo y contable al interior de su empresa. Pero, ¿qué sucede cuando hay alguna situación en particular con
un desarrollo especial al que le tiene el cariño, deja de ver las cosas de manera totalmente objetiva. Y es cuando los externos no tenemos esa coraza que nos impide ver las cosas objetivamente y podemos dar una opinión que puede ser razonablemente adecuada, ¿no? Claro, además tiene la formación, porque, a ver, volviendo un poco al evento, segundo seminario de vivienda del notariado mexicano, va a haber mesas donde, por ejemplo, de pronto vamos a hablar de cómo se formalizan los contratos, qué tiene que ver con la nueva norma de vivienda, la 247, qué tiene que ver, por ejemplo, con las nuevas figuras financieras que están revolucionando. Vaya, porque el sector vivienda es el sector vivienda, más todo lo que está pasando a su alrededor, y a su alrededor está pasando que hay nuevas formas de constituir fondos de inversión, que existen cosas como las fibras, que de pronto hay empresas que cotizan en bolsa, que hay empresas que requieren un financiamiento, y para el financiamiento, por ejemplo, si voy a tomar un crédito puente para construir un desarrollo de vivienda, es bien diferente desde cómo escrituro el terreno. Así es. ¿No? A mí me ha tocado ver proyectos que, como están a nombre de un particular, la hipotecaria no lo quiere tomar. Prefiere que sea a nombre de un fideicomiso porque tiene sus variables. Entonces, esa expertise es el tipo de cosas que ustedes, en un evento como este, porque además, siendo el notariado, la ventaja es que son eventos que no son ni por cumplir con una agenda, sí, ni por lucrar. Exactamente, los costos de inscripción son muy accesibles. Y comentabas al principio de la charla algo que todos tenemos presente. Antes de la pandemia había cierta visión. Ahorita, después de la pandemia, el home office, los financiamientos, la estructura de las casas tienen que ir cambiando. 2 de los paneles van a estar enfocados en eso. ¿Cuál es el financiamiento y para qué se requiere el financiamiento en los créditos puentes ahora? Y en segundo lugar, ¿qué es lo que te pide el mercado inmobiliario? Sí, claro. ¿No? Han pasado 2 años y medio. Hace 2 años y medio quizás si hubiéramos puesto el programa, hubiéramos dialogado el programa, hubiera sido uno quizá más reducido y muy distinto. Tenemos que pensar bajo una nueva realidad. Ya no digo disruptivamente, porque ya estamos... ya es la realidad. Ya es la realidad, ¿no? Sí, sí, imagínate cómo poder, por ejemplo, a ver, si yo voy a ser desarrollador y nos encontramos con que en las ciudades ya de pronto te encuentras proyectos con viviendas chiquitas. Y con viviendas chiquitas, con viviendas medianas, con viviendas grandotas, con espacios muy abiertos que se pueden mezclar, te encuentras de pronto que ya las tendencias son que en un solo edificio puede haber usos mixtos, planta baja comercial, después algunas oficinas, después vivienda. Entonces, todo eso estructurarlo, pues sí requieres el expertise de un notario, no solamente para la parte legal, sino la parte de asesoría que te diga cómo te conviene hacerlo. Porque me ha tocado ver también que de pronto, por la forma en que está estructurado el proyecto, es difícil financiarlo. Entonces, hay que separar cada especialidad en su cajón, ¿no? La parte comercial dejarla muy separada para que la pueda financiar una ente especializada en financiamiento de espacios comerciales, la parte de vivienda lo mismo. Entonces, me parece que en este momento tan complejo, yo quiero suponer, a ver, un edificio en la Ciudad de México donde de pronto ya empezamos a encontrar mini viviendas de 40, de 50 metros, donde de pronto ya no hay cajones de estacionamiento o hay menos, donde de pronto te encuentras con monerías como que ya hay, ¿cómo documentar ahora en una escritura un biciestacionamiento, por ejemplo, ¿no? O sea, está cambiando mucho las tendencias del mercado y las tendencias del mercado se ven reflejadas en la escritura. Así es un rompecabezas. Ese punto final que yo me refería hace rato es ese rompecabezas que se va integrando por cada uno de quienes van aportando algún desarrollo. Nosotros lo que hacemos es más cerrar con el marco. Los condominios, los espacios que ahora tienen distintos destinos. Que antes era impensable, ¿no? Una plaza comercial era una plaza comercial. Un desarrollo habitacional era solo habitacional. Y esos usos mixtos en que encuentras comercial, que encuentras oficinas, que encuentras habitacional, que encuentras otros servicios. Aquí en la Ciudad de México tenemos pegaditos en alguna zona lo que es la torre más alta del país, sí, pero está junto a un hospital y junto está un centro comercial y junto está, etcétera. Es decir, algo que yo creo que mucho de lo que estamos viendo y viviendo es, no necesitas tanto espacio al interior de tu casa, porque muchas de las áreas que antes sentías como propias son áreas de convivencia ahora, ¿no? Antes tenías, vamos a pensar así, una habitación que era tu oficina. No, esa, toda vez que eres condominio, puedes irte al área de oficinas, al área de oficina compartida y te hagas con tu computadora, te tomas un cafecito y te regresas. Ya no tienes por qué invertirle a una oficina al interior de la casa. O quienes tenían un gimnasio dentro de su casa, ahí lo tienen ya mismo en la planta baja. O quienes tienen que tener 2 o 3 2 automóviles porque trabajaban muy lejos o tienen que ir muy lejos al súper o lo que sea,
ya lo tienen ahí y entonces mejor tienen una bici, ¿no? Sí, yo me imagino que ahora el régimen de condominio es una cosa mucho más creativa porque llegó un momento en que todo era muy commodity, ¿no? O sea, es un régimen de condominio tipo. Y de pronto hoy tienes que responder a la creatividad de un despacho de arquitectos o de un grupo inversionista o de un grupo inmobiliario. O ahora que lo que está pasando es que de pronto te encuentras con un mercado de rentas donde no es el comprador el que va a usar el inmueble, sino es a lo mejor su inquilino y tienes que responder como un inquilino. Si el inquilino va a llegar del extranjero o de otros lados por un Airbnb, va a llegar sin usar coche, pues no necesita estacionamiento. A lo mejor lo que necesita es su biciestacionamiento, lo que necesita es otro tipo de todos. Y todo eso lo tienes que ver reflejada la creatividad en un documento legal. Los reglamentos de condominio, vamos a llamarlo así, que antes tenían 40, 45 artículos, ahorita son 160, 170 por lo menos. Y si es más grande el condominio, estamos hablando de que cada sección del condominio va teniendo su reglamento y luego lo tienes que conjuntar en un reglamento de conjunto condominal. Es decir, es una evolución que estamos viviendo y es una evolución por distintos factores. Los tiempos de traslado son mortales para quienes desafortunadamente no están cercanos a su lugar de trabajo en relación a su vivienda. La cantidad de inmuebles irregulares que ha creado que los precios de los terrenos sean pocos, la oferta de los terrenos sea poca, entonces tienes que aprovechar al máximo lo que hay. La cuestión incluso de soporte de las normas, tanto las leyes como los reglamentos, como incluso normas de construcción y otras, han ido afectando todo ello. Y hay entornos urbanos, semiurbanos. Es importantísimo también el pensar, querido Horacio, que la vivienda no es nada más en las ciudades. No, claro. Más del 30% de la vivienda a nivel nacional está en zonas rurales y agrícolas y luego no lo proyectamos y son espacios que requieren también su formalidad bajo ciertas reglas ya, y son espacios que también tienen su particularidad en cuestión de la convivencia y son zonas ejidales o no. La vivienda está donde debe de estar, Claro. ¿no? Donde necesitamos que esté, sea en la ciudad, sea urbana, sea en desarrollos turísticos, sea en zonas agrícolas o rurales o sea en otros lugares, ¿no? Sí, está interesante cómo de pronto vendrán al seminario instancias de organismos de planeación urbana, pero también el famoso INSUS, que es una instancia nueva del gobierno federal, el Instituto del Suelo Sustentable, porque es lo que tú dices, ¿no? El suelo es un factor importante y estamos acostumbrados a entender que de pronto una de las variables del suelo es, por ejemplo, el suelo agrario, cómo lo incorporas a las partes urbanas. Y a mí me parece que de pronto esta actualización del conocimiento, hay temas bien relevantes. Ahorita tenemos una norma para los contratos inmobiliarios y para la publicidad, para evitar la publicidad engañosa, que hay una norma que en muchas ocasiones los que estamos en el mundo inmobiliario hemos escuchado la versión de esa norma que nos da un inmobiliario o la versión que nos da un legislador. Pues no está por demás escuchar la versión que nos da un notario. A ver, y el intercambio de opiniones. Claro. Algo que es muy importante cuando hay una disposición jurídica del nivel o de la jerarquía que sea, de federal, estatal, municipal, local, una NOM que se le emite la Secretaría de Economía, podamos entender a quién va dirigida y cómo va a ser interpretada. Es decir, que tenga yo certeza. Si los notarios lo interpretamos de una manera, la Secretaría de Economía a través de la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor de otra, si los desarrolladores inmobiliarios de otra, si los brokers inmobiliarios y promotores de otra manera, al final del día la norma no va a servir de nada, porque cada quien va a estar dentro de su propia visión impulsando la anarquía normativa. Y cumpliendo, viendo cómo cumplir una normatividad en lugar de cómo cumplir el espíritu de la norma. Que me parece que en este caso que la norma, a ver, esta norma lo que quiere es que los contratos sean justos, que protejan al derechohabiente, al comprador, y buscan que la publicidad engañosa ya no exista, que lo que es una publicidad sea en la práctica. Y de pronto, los contratos pues tienen que pasar por un notario. En algún momento un buen contrato va a pasar por un notario. Entonces ese notario, más que buscar que ahora el nuevo machote cumpla con otros requisitos, es que no haya machote, pues que sí exista, pues, pero que el origen sea un contrato que en cada caso se revise para que esté bien hecho, para que responda a nuevos temas, que cumpla los derechos de las dos partes, ¿no? De las partes que firman el contrato. Así es, incluso estos contratos de adhesión que se deben de registrar en la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, algo que sucedía antes era, tomaban el modelo 48 del contrato y se lo aplicaban para todos los desarrollos.
Tenías uno y ya con ese lo hacías todo. Ya con ese lo hacías todo. Y luego veías que era un edificio y no hablaba nada de los acabados de las áreas comunes porque utilizó la desarrolladora el de la casa, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones sí hay que analizarlas, hay que ser cuidadosos. Tenemos que trabajar de manera conjunta desde el inicio. Tú lo mencionabas hace un momento. Voy a comprar tierra. Ah, ¿para qué la vas a destinar? Para esto. ¿Ya verificaste el uso de suelo? ¿Cómo lo revisamos? Oye, el ingeniero, ¿qué te dice? ¿El arquitecto qué opina? ¿Ya hablaste con la autoridad? ¿Vas a contar con la factibilidad? Es decir, esa suma de factores que se ve para la edificación de la propiedad, es necesario también verla en los contratos. Sí. Porque luego ahorita di el ejemplo de los contratos de adhesión, pero vamos a pensar que yo tenga el gusto que tú me vendas tu casa. Entonces vamos a hacer un contrato. Si ese contrato legalmente tú lo interpretas como un contrato en el que hasta que yo te pague me transmites la propiedad, y yo, como soy abogado, lo interpreto desde que te di 10 pesos, esa propiedad, Horacio, ya es mía, vamos a entrar en un conflicto muy importante. Desde la firma del contrato. Y cuando lo quieras ejecutar ante alguna situación que se dé en el camino y que no recibas lo que esperas, o peor aún, que tengas fiscalmente un problema porque no fuiste cuidadoso en la redacción, pues también es algo que vamos a tratar de prevenir a través del seminario. Porque una cosa bien importante es que el mundo inmobiliario se llena por gente con diferentes expertices. Las autoridades, de pronto las autoridades van cambiando. Van cambiando. Y es bien importante que haya siempre los pies bien firmes de algunas instancias que están de largo plazo. Los notarios son de largo plazo. Hay notarios, digo, me ha tocado ver notarios que tienen 50 años de notarios. ¿Sí? Entonces, esa constancia es bien importante para que no pase esta reinvención y de encontrarse de nuevo con vicios ocultos, llamemos de un contrato, ¿no? Lo que tú decías, un contrato, voy a revisar mi contrato, en el gimnasio corresponde. ¿Cuál gimnasio? Si yo compré una casa que no tiene gimnasio. Cumple con todo lo que dice la norma, pero no está perfeccionado el contrato. Sí. O sea, cumple, pero no sirve o no es suficiente. Cumple con el requisito, pero no es lo que necesitamos. Que no es lo que queremos. Lo que queremos es, por ejemplo, en la parte compradora, sobre todo cuando estamos hablando del comprador sociedad, que el comprador sociedad a veces, de entrada, si está comprando su casa, es más el anhelo de la compra y está dispuesto a firmar una cosa dando por entendido algunas cositas que se le pelan y además por lo general no es especialista. Entonces a lo mejor compra y se le pela eso de que, oye, ¿y tu gimnasio? Pues no tienes gimnasio, pero firmaste, bueno, pues qué raro. Pero el tema es poco a poco que vayamos llegando a que las operaciones sean más perfeccionadas, sean mejor hechas, que estén más claras, y ese es un proceso largo. Y ahí yo insisto mucho en la continuidad del notario, porque la realidad es que yo estoy en el edificio del Notariado Mexicano, es una sede que tiene tiempo, el Notariado Mexicano tiene, ¿cuántos años tiene el Notariado Mexicano? Desde 1792 hay bueno, realmente el notariado de ejercicio como lo estamos viviendo actualmente tiene más de 500 años. En 1519 fue el primer acto notarial en México. Ahora somos un nuevo notariado, pero con 500 años de experiencia, como decía cierta inmobiliaria, ¿no? Y la continuidad del servicio notarial garantiza varias cosas. Me refiero un poco a lo que tú comentabas. Un notario que está permanentemente en su oficina atendiendo a las personas, que tú sabes que le puedes tocar la puerta y te va a dar una cita, que es transparente, que es cuidadoso, es una garantía adicional a su trabajo jurídico que tiene que hacer. Sí, claro. ¿No? Los nombres podemos coincidir en varios notarios de 50 años que siguen yendo día con día a su oficina y que revisan cada una de sus escrituras. Yo digo que las escrituras no hay letras chiquitas. Cuando vas a una notaría no hay letras chiquitas, es lo que es. Y lo que te leyeron, que estás de acuerdo, que firmaste, nadie te va a obligar a firmar. No vamos a permitir que te presionen para una firma. Y el notario te puede explicar lo que significa lo que dice. Exactamente. Porque ves que por desconocimiento hay un léxico legal que uno que no es especialista no sabe. Oye, lo que acabas de firmar es muy contundente, es muy comprometedor. El notario te lo explica. Exactamente. Y lo que hacemos es tomar el riesgo de la operación nosotros. Revisar la parte jurídica, la parte económica, la parte financiera, para que si hay algo que está mal, la responsabilidad es de nosotros. Sí, claro. Y eso es la importancia de la seguridad jurídica. Reitero, que cuando tú tengas la llave para meter a tu casa, te sientas tranquilo. Igual y tienes que pagarla a través de un crédito hipotecario, pero sigue siendo tu casa. Y es un proceso de vida, ¿no? Eso hay que decir sobre la gente, que a veces la gente se va con la finta de cosas como eso. ¿La casa es tuya? No, porque la debo. No, pues es tuya.
es tuya. Son dos actos diferentes. La casa es tuya y debes un crédito. Así que es indistinto. En la medida que lo sigas pagando, no hay ningún problema. ¿Qué es lo que hace la casa? Es, si tú no pagas, la casa va a responder por ti. Así funciona el mundo. No es una cuestión de México nada más. El gran porcentaje de operaciones con créditos hipotecarios que hay a nivel mundial refleja que la casa que queremos no es necesariamente la casa que podemos pagar de contado. Pero sí es un lugar en el que queremos estar tranquilos, es un lugar en el que queremos que nuestra familia esté tranquila. Que cuando lleguemos del trabajo, sea que hagamos 20 minutos caminando, que hagamos 2 horas en nuestro transporte, cerremos la puerta y los problemas se queden afuera. Y que en consecuencia no llegue a mi casa por un problema en el contrato, que no voy a saber si va a estar ocupado o no, qué va a pasar, ¿no? No, y el tema, que hay muchos temas de que a veces nos vamos con la finta de la ocupación, ¿no? Tengo la casa, tienes la casa, la puedes vender. Y hay veces que no, y hay muchísima gente. De hecho, uno de los graves problemas del país que tenemos es el tema de la seguridad de la tenencia de las viviendas. Es un tema importante, ¿no? Cómo hacerle, no solamente de lo, bueno, yo no diría irregular. Tú que eres el especialista me dirás cómo habría que llamar a todo lo que no está debidamente actualizado. Pero incluso en propiedades formales vendidas por la industria, construidas por la industria, vendidas con un crédito, la gente a veces no tiene plena conciencia de cómo está. Y el tema, cuando verdaderamente la vivienda cobra su valor como un activo patrimonial, es cuando la puedes vender. Porque si no son dos cosas, ¿no? Tengo la venta, tengo el beneficio de poderlo usar. ¿Tienes el beneficio de poderlo vender? No, porque no tengo los papeles en orden. Habría que tener el equilibrio de poder tener las dos cosas. Tengo el uso y además tengo de que mañana si quiero la vendo. Es como un coche sin factura, ¿no? Tienes el coche y no tienes la factura. Hasta que se acabe. Hasta que se acabe. Pero aparte no tienes la certeza de que no van a llegar a quitártelo. O te van a meter a la cárcel. O te van a meter a la cárcel. O como un bebé cuando nace, ¿no? Que estás muy contento con tu bebé, ¿no? Lo llevas a la casa, lo abrazas con todo el cariño, pero no tienes acta de nacimiento. ¿Y luego qué vas a hacer? El bebé no va a poder sacar su cartilla de vacunación, no lo vas a poder inscribir en una escuela, no va a poder, etcétera, etcétera, etcétera. La escritura es como el acta de nacimiento de tu casa. Y si hay alguna irregularidad, porque no se ha cancelado una hipoteca o porque hay un problema de un intestado o porque no compré a quien era el titular y entonces no tengo tampoco escritura, ese es algo que queremos evitar y queremos prevenir con mayor información. Y tú lo sabes muy bien, casi 10 millones de viviendas en el país, hay 35 millones de viviendas. Sí, sí. 10 millones de viviendas, casi una tercera parte de las viviendas del país tienen una irregularidad. Que es una barbaridad. Y entonces ese problema se da, un desarrollador quiere comprar un terreno en cualquier zona donde el uso de suelo le daría para hacer un desarrollo y no puede porque de esos 5 inmuebles que necesita, 2 son irregulares. Entonces tiene que hacer otro desarrollo. O tú o yo queremos comprar una casa que vemos que pudiera estar a buen precio en la zona que nos gusta. Nuestra mujer estuvo de acuerdo, ¿no? Sabemos que, bueno, probablemente está de acuerdo. O peor si está de acuerdo, porque entonces es una presión fuerte, ¿no? Es decir, me gustó esta casa, sí o sí. Es que no se puede porque no tiene esto. ¿Qué presión, no? Para la gente. No, es que a mí me dan la posesión y yo tengo una amiga y el primo de un amigo lleva 40 años en su casa. Me dan la llave y yo me meto. Exacto. Lo que decíamos, el valor de uso al valor patrimonial, no pleno, al valor patrimonial de poderla hipotecar, de poderla vender, de poder hacer actos de dominio sobre esa casa. De poderle heredar. De poderle heredar. Porque pensemos que quizá en nuestra vida la inversión que hicimos se va a agotar en nosotros, pero las demás personas... Claro. Sobre todo cuando queríamos, digo, porque muchas de las veces la gente dice, es que esta casa va a ser para ti, hijito. ¿La tienes a tu nombre? O sea, porque a veces mucho de lo que decimos está falto de sustento y a mí me queda mucho en la cabeza cuando de pronto el notariado tiene que ver, porque además el notariado es uno y estamos hablando de un evento de vivienda y quien sigue Centro Urbano sabrá que hablamos hasta el cansancio de lo que significa la industria. A ver, son 3 millones de empleos, son 6% del PIB, pero en ese 6% del PIB y 3 millones de empleos hay una cadena de valor con 37 ramas de la economía. De esas 37 ramas de la economía dependen de esto. ¿Sí? Porque ustedes, por ejemplo, si dan la fe pública para que se firme un crédito puente, ¿qué pasa si las cosas no se dan para que el crédito puente estuviera debidamente soportado? ¿Cómo le vas a hacer para pagar a los proveedores si todo eso no pasó y si el banco no paga? O sea, es todo un tema. No, e incluso los bancos han ahora optado por el crédito puente, que si bien es cierto es una serie de administraciones,
la primera administración o la primera entrega de dinero es cuando la escritura se presenta al registro. Claro. Es cuando el notario ya asumió la responsabilidad de que todo está perfecto y en consecuencia puede inscribir en el registro público de la propiedad. ¿Y qué es lo que va a suceder? Son peras, son manzanas. El desarrollador empezó a hacer el espacio donde va a estar el cimiento y va a llegar lo de las revolvedoras y excavadoras y todo eso, y van a tener que cobrar. Y ese 6% del PIB, que es una cantidad en dinero impresionante, se va a poder empezar a atorar y atorar. Lo que pasó en el 95, ¿no? Lo que pasó en 1995, cuando todo el país se detuvo y la industria de la construcción y la vivienda se colapsó. Y lo que pasó hace 2, 3 años, que también ante la recesión derivada de la pandemia, que ya veníamos en una desaceleración económica, más la pandemia, y por ejemplo en la Ciudad de México, que no podía desarrollar porque había una situación con licencias y otras cosas, todo lo que se empantanó en la debida transmisión de propiedades, en el pago de impuestos, en la generación de empleos, bueno, tú y yo lo vivimos, ¿no? Hombre, ahora Guillermo, a ver, Guillermo Padilla, presidente del Colegio del Notariado Mexicano, segundo seminario de vivienda este jueves y viernes de esta semana, todavía se pueden inscribir, lo cual es bien importante. El costo es, vaya, no es importante porque el colegio no busca lucrar con esto. Ahora, toda la cadena de valor se pretende que estén interesados con esto. Tienen que ver brokers hipotecarios, brokers inmobiliarios, desarrolladores, dueños de suelo, autoridades incluso, porque tienen que ver con todo este proceso. Toda la cadena de valor es un evento dirigido a toda la cadena de valor. O sea, no hay que ser notario para participar. ¿Qué debe hacer quien quiera participar? Realmente en la página del Notariado Mexicano, de nuestro Colegio Nacional del Notariado Mexicano, www.notariadomexicano.org.mx, hay un espacio especial ahí para que hagan su registro. Pueden venir de manera presencial, 250 personas, y de manera virtual, pues todos los que gusten. Además de conferencias, Horacio, además de ese diálogo que vamos a sostener entre todos los que tenemos que intervenir en el proceso de la vivienda, hay talleres dirigidos a profesionales inmobiliarios, hay talleres dirigidos a brokers hipotecarios, hay talleres dirigidos a cualquier persona que quiere comprar o vender su casa, qué contrato debo de preparar. Hay talleres dirigidos a los propios desarrolladores para decir cómo integrar una carpeta de financiamiento para poder ofrecerlo. Y gracias a tus propuestas, se están atendiendo distintos aspectos que implica el proceso inmobiliario desde cada una de las perspectivas. Yo soy desarrollador, quiero un crédito puente o necesito un crédito, ¿qué es lo que tengo que hacer? Oye, yo soy un banco, ¿qué perspectivas tengo para adelante para que tú las sepas y veas por dónde puede ir encaminado esto? Oye, yo soy una persona que ya me dijeron en mi oficina, que ya no hay oficina, que mi oficina es la casa y que cumpliendo con las nuevas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, voy a trabajar pero en mi casa. ¿Qué casa me conviene? ¿Hacia dónde va ahorita dirigido el mercado? ¿Cómo va el desarrollo urbano? ¿Qué es lo que piensan las autoridades y otros actores en relación al desarrollo urbano que requieren las ciudades o que requieren algunas zonas del país para poder precisamente entrar o darle un giro al destino de sus tierras? Lo que platicábamos hace un momento, lo que son las tierras agrarias, que es más del 50% del país. Claro. ¿Cómo lo incorporas a lo que es la propiedad plena? ¿Cómo tienes certeza en los desarrollos turísticos, ¿no? Ese tiempo compartido o propiedad fraccional o como ahorita les digan de otra manera. Es decir, hay varios temas que amablemente... Que el papel del notario como asesor es invaluable, porque imagínense tener un asesor con este expertise, con este conocimiento, y les digo una cosa, y es un comercial para el notariado, es asesoría gratuita. De decir, oye, voy a hacer este proyecto, quiero venderlo así, ¿cómo se llama? Esto es propiedad fraccional, o aquí lo que estás haciendo es un tiempo compartido, o esto es un modelo de crowdfunding, o esto es un modelo de co-living. ¿Cómo acabar de entenderlo? O cómo entender, decir, quiero hacer un co-living, ¿cómo le doy un contexto legal adecuado? Pues es con el notario. Y el crowdfunding que mencionas es algo que inició muy rápido con varias empresas que en lo que obtenían sus autorizaciones de la Comisión Nacional Bancaria y del Banco de México, etcétera, y se ha ido estabilizando en formas de inversión, fideicomisos la gran mayoría, que tienen que ser lo suficientemente sólidos, pero debemos de saber a qué tengo derecho.
oye, ¿estás aportando para obtener un rendimiento o porque quieres una vivienda? Y ahí hay vertientes distintas y van a venir personas a explicarnos a todos, porque también nosotros vamos a No, aprender mucho. es que esto se va construyendo. Por ejemplo, mucho de lo que estamos viendo de tendencias, el crowdfunding, no, bajo el sol, es el negocio siempre de vamos a hacer una vaquita entre un grupo de amigos, compramos e invertimos. Nada más que ahora la tecnología lo ha revolucionado porque los del crowdfunding ya se dieron cuenta de que de pronto la gente puede entrar como inversionista a través de una plataforma digital y eso hace que el negocio sea potencialmente muy grande, pero potencialmente muy abierto. Entonces, un inversionista que entre a otro lugar que diga, me gustó el proyecto que tiene tal empresa de crowdfunding en tal ciudad, o me gustó el modelo de ellos, quiero invertir, pues hay que darle reglas claras. Y hay que darle un contexto legal para que sepa lo que tú dices, ¿qué estoy comprando? ¿Estoy comprando un metro cuadrado de propiedad o estoy comprando un porcentaje de inversión? ¿O estoy comprando de un negocio para cuando se venda me toque mi rendimiento? ¿O estoy comprando un negocio para que cuando se acabe se rente y se estabilice durante el largo del tiempo? O sea, ¿qué estoy comprando? Porque ese tipo de cosas, ese tipo de decisiones son bien complejas. Por ejemplo, a ver, las aportaciones de suelo. ¿Qué significa una aportación de suelo? Una aportación de suelo es decirle a alguien que tu inversión la vas a pagar con el terreno del cual eres propietario. Y tú a cambio de eso me vas a dar o departamentos o casas o un rendimiento. ¿Qué es lo que más te conviene y qué es lo que más me conviene? Pero de manera adicional, esa aportación de suelo, si no lo haces bajo un esquema cuidadoso, puede ser generador de impuestos de ida y de vuelta. Pequeño detalle, ¿Sí? Me ha tocado ver negocios inmobiliarios que se caen porque a la hora de comprar el suelo documentaron mal la compra y fiscalmente iba a tener un impacto que ya no hacía viable el negocio. Que ya no hacía viable el negocio. O que no hacía viable la operación, lo que te decía. Hay hipotecarias, hay bancos que si tú llegas a solicitar un crédito puente y el terreno está comprado en copropiedad por 34 propietarios, no le entres. Esa compra que hicieron fue mal comprado. ¿Cómo? Si te tenían que haber comprado a través de un fideicomiso para que fuera más fácil la operación a través de un número limitado de firmas, que no tuvieran que comparecer los 34 dueños. Es que los 34 somos socios, sí, pero hay figuras legales que te permiten hacer eso al amparo de una figura que sea viable para el sistema inmobiliario. Y que es una evolución, porque efectivamente hay zonas aquí en la ciudad, pues, sobre todo Interlomas, que se hizo a través de copropiedades gigantescas. Y entonces no aceptaban créditos. Los bancos decían, oye, si algún copropietario tiene un problema, se muere, y luego, ¿no? O cómo voy ahora a pedir que todos sean responsables solidarios, los 34, los 40, por eso luego no había... Sí, cuando hay uno que tiene un porcentaje muy alto, cuando hay diferentes condiciones y cuando es evidente en la copropiedad que hay hay copropiedades que están compradas por el abuelo, el padre y el hijo. Entonces, obviamente hay diferentes niveles, se entienden todos los negocios, bueno, es que hay varios socios, pero el cooper es tal. Ok, hay instrumentos para darle transparencia. Ahora, háganlo como quieran, háganlo con propiedad si quieren. Nomás les digo que no les van a dar crédito puente. Y hay, como dices, muy bien, alternativas. O hay ese crowdfunding que te permite, ¿no? A través de la obtención de ciertos recursos, que no es el mecanismo habitual de los créditos, poder desarrollar un cierto desarrollo. Y en el cual tú aportas X cantidad y yo aporto la 20ª parte de lo que tú aportaste y todo eso va sumando. A ti te va a dar un rendimiento, a mí me va a dar otro. Pero debe de buscarse la manera en la que yo, si soy el socio que aporta el 0.01, no contamine el otro 99.99%. Claro, además, digo, obviamente el notario, pues, supongo que todo el mundo lo sabe, pero son de entrada abogados. Así es. Entonces, es un tema jurídico que está perfectamente respaldado, son un vínculo, decimos que son representantes de la sociedad, pero representantes ¿ante quién? Ante las autoridades, todas las instancias que tienen que ver con el cumplimiento de la ley. Además, es una instancia de actualización del conocimiento, así como un contador cada inicio de año se ha hecho un clavado a revisar la miscelánea fiscal. Los notarios se echan un clavado para entender qué está cambiando normativas a nivel nacional y a nivel local. La parte local es bien importante porque el notariado mexicano, ¿qué significa? Tenemos notariado con colegios en cada estado. Hay notarios en cada estado. Hay notarios en las 32 entidades federativas. Tú hace un momento decías que el tema de la vivienda, cuando llega con el notario, es como el crisol en el cual se funde todo lo demás. En el notariado mexicano somos 32 mosaicos que hacemos un gran mosaico y que vamos de la mano y que tratamos de crear las mejores prácticas a nivel nacional para que la manera en la que te atendió un notario en la Ciudad de México pues lo puedas replicar en Tijuana, en Cancún, en Uruapan o en cualquier otro lugar.
pero no quiere decir que alguien en particular sea el mejor, sino tenemos que buscar que todos los notariados sean igual que tengan la misma preparación, que tengan el mismo cuidado en su actualización, que tengan el mismo cuidado en la atención a los interesados, que tengan la misma visión de cómo atender ciertas operaciones. Hay otras que son totalmente regionales. Un ejemplo, un fideicomiso en zona prohibida, si yo le pregunto a un notario de San Luis Potosí, desde luego lo va a poder hacer, pero no es tan común como un notario de Los Cabos o un notario de Cancún. Lo que queremos en el Colegio Nacional de Notariado Mexicano es ser una institución responsable con el gremio y con la sociedad, pero además socialmente responsable con las personas a quienes requieren de una atención especial. Muy bien. Guillermo Padilla, presidente del Colegio del Notariado Mexicano, el segundo seminario de vivienda este jueves y viernes 20 y 21 de octubre en Ciudad de México. Recuerden, el evento es presencial y pueden asistir o presencialmente, por supuesto, o en línea. El tema es que se inscriban, porque en presencial hay un número limitado de lugares. Inscríbanse. Imagina que si además están en Valle de México, les conviene intentar que sea presencial. Recuerden que no es para notarios exclusivamente, puede acudir desarrolladores, constructores, brokers, banqueros, en fin, toda la cadena de valor relacionada con esta industria, incluso proveedores, insisto, porque de pronto en un crédito puente o en un fideicomiso se puede establecer como la vía de pago. Claro, exactamente, es un fideicomiso de administración y pago, y además de garantía para ciertos créditos. Claro. Y el entregarle a una institución con un comité y con ciertas reglas la manera en la que se van a utilizar los recursos. Y eso nos da tranquilidad a todos, a los inversionistas, a los acreedores y a quienes compramos una propiedad. Sí, claro. Porque no vamos a tener que estarnos peleando con 25 personas distintas para que nos transmitan nuestro inmueble. Y todas las personas que van a intervenir lo hacen con un ánimo de diálogo. Los funcionarios públicos, los empresarios, los desarrolladores, los agentes inmobiliarios, las y los notarios que van a participar. Veíamos hace un momento aquellas personas que ya dentro de las instituciones financieras se encargan de lo que es la originación de los créditos. Todos lo hacen con el ánimo de que te quedes con algo que te va a ayudar para dar el siguiente paso en lo que te dediques. Y también para que compres tu vivienda. Muy bien. De eso se trata. Segundo seminario de vivienda del Notariado Mexicano, jueves y viernes, 21 y 21 de octubre, Ciudad de México. Inscríbanse, están muy a tiempo y por lo pronto, ojalá que asistan, pero los que no, ya vieron de qué se trata y vieron por qué es importante estar en contacto permanente con el notariado. El notariado es un representante de la sociedad que nos permite a construir valor en torno a los diferentes sectores productivos. En este caso, el inmobiliario, que es fundamental porque tiene que ver con nuestra vida cotidiana. Estamos en un edificio, nos vamos a ir a nuestras casas, vamos a ir a un centro comercial, activos inmobiliarios, su transmisión, su construcción, su administración, todo tiene que ver con esto. Ahí estaremos. Guillermo Padilla, muchísimas gracias por recibirme aquí en tu casa. No, en tu casa y en la casa de todos ustedes. Muchísimas gracias por todo tu apoyo, Horacio. La verdad es que el acompañamiento que nos has dado y que le das a toda la industria desde hace tiempo, lo apreciamos mucho en el notariado y lo agradecemos enormemente. Feliz de la vida y más cuando hay oportunidad de trabajar con un gremio tan sólido y tan fundamental para que las cosas en el sector inmobiliario mexicano se hagan mejor. La calidad tiene que ver con la legalidad y esto pues, estamos en la casa que nos da el sustento fundamental para que la legalidad del sector inmobiliario esté cada vez más fuerte. Aquí nos vemos y nos vemos el jueves o viernes en el seminario, mi segundo seminario de vivienda del Notariado Mexicano. Ahí nos vemos. Hasta luego. Como tú sabes, el sector de la construcción aporta un porcentaje importante al Producto Interno Bruto de nuestro país, en particular el de la vivienda. En los desarrollos inmobiliarios intervienen distintas actividades, instituciones y sectores. Están los ingenieros, los arquitectos, los financieros, los promotores inmobiliarios y, desde luego, el notariado. Es por ello que el próximo 20 y 21 de octubre llevaremos a cabo nuestro segundo seminario notarial de vivienda. En él participarán todos los sectores involucrados y va dirigido a ti, notaria, notario, profesional inmobiliario o broker de servicios financieros e hipotecarios. El seminario se impartirá en dos modalidades: presencial desde aquí, la Ciudad de México, y de manera virtual a través de nuestras plataformas digitales. El Consejo Directivo del Colegio Nacional del Notariado Mexicano ha preparado esto para ti. Con tu participación seguiremos sumando. Segundo Seminario Notarial de Vivienda, 20 y 21 de octubre, Ciudad de México, en modalidad presencial y virtual a través de nuestras plataformas digitales. Colegio Nacional del Notariado Mexicano.